Empezamos con la última parte de la mañana, que es este formato que hemos llamado Ludanta 300. Y yo añado, esto es Esparta, porque tenemos 5 minutos para que cada uno de los agentes que se han presentado a hacer esta presentación pues exponga alguna de sus proyectos o intereses, ¿no? Cada uno. Y entonces, bueno, os voy a leer por orden de aparición a cada uno de los intervinientes, el colectivo al que pertenecen, de dónde vienen y el título de la presentación para que sepáis un poco de qué va a ir, ¿no? En primer lugar, nos hablará Almudena de Benito de Chiquitectos, que viene de Madrid, con el título Jugar con la arquitectura. Seguiré yo, Pablo Amor, de Arquitectives, de Mallorca, con el título Aprender con, en y para el paisaje. Seguirá Carmen Francés, de AJO, Taller de Arquitectura de Burgos, con nuestro trabajo. Patricia Gestoso, de Createctura Cantabria. No, perdón. En los anteriores, Carmen Francés hablará de El aire está en el ajo, perdón. Patricia Gestoso, de Createctura, nuestro trabajo. Elena Rodríguez, de Talleres de Vizcaya, libro objeto. Alba Navarrete, de Improvistos Madrid, Entornos de la Infancia. Elena Utrilla, de Equipo Mico de Madrid, Infancia y Ciudad. María Isabel Rocha, Mimaya Toledo, Repensando el mundo con las manos. Anats Ormaza, de Teo Arquitectura Vizcaya, Teo en la red. Dolores Victoria Ruiz, de Arquicreo, fundadora de Literal Architects en Londres, viene de Jaén. Y nos hablará de Ecosofía para un cambio profundo de educación. Seguirá Marcela Ramón, de Urban Etegami, de Madrid, Postales de la Infancia. Y por último, Fermín, que cerrará y aprovechará para cerrar la jornada de la mañana, que viene de A Coruña, con Sistema Lupo. Y nada más, ánimo, cada uno se pasa sus diapositivas al final y lo más ágiles que podamos para que nos podamos ir a comer pronto todos. Y nada, os dejo con Almudena. Yo hacía de seguridad, era de seguridad. Bueno, buenos días a todos otra vez. Perdonar mi voz, pero por suerte hoy tengo voz, que hace 2 días no tenía voz. Bueno, Chiquitectos surge en el 2011, ¿no? Como crítica a un sistema establecido, a una arquitectura y a un urbanismo que destruyen el medio ambiente, que han sido capaces de crear un elemento como la burbuja inmobiliaria con todas las consecuencias que todas y todos conocemos. Y sobre todo, lo más importante, un urbanismo y una arquitectura que construye al margen de la sociedad, que no tiene en cuenta ni sus deseos, ni sus necesidades, ni sus carencias. Esto ocurre en el año 2011, en el que yo estoy sin trabajo, porque me han despedido de un estudio de arquitectura, embarazada, esto a veces lo cuento, otras no, y hay mucha gente que lo sabe, ¿no? Entonces decido dedicar un año de crianza a mi hijo. Y cuando voy a volver al mercado laboral me encuentro este panorama absolutamente desolador en el que los arquitectos y las arquitectas no están para nada valorados y en un momento en el que yo pienso, bueno, es que la arquitectura es muy importante, ¿no? El espacio que nos rodea es fundamental, ¿no? Nos condiciona nuestra manera de vivir. Entonces, pienso que es el momento de atajar este problema desde la más tierna infancia, ¿no? Desde la educación. Y educar en la arquitectura, educar a través de la arquitectura en valores. Entonces así surge Chiquitectos, que es un proyecto lúdico y educativo para implicar a los niños, niñas y jóvenes con el mundo que les rodea y despertar su interés por la arquitectura, el entorno construido y el desarrollo sostenible. Lo que pretendemos desde Chiquitectos es crear o promover ciudadanos participativos que sean responsables de sus propias decisiones, que tengan esa fuerza para cambiar el estado de las cosas y, por otro lado, una alternativa a un sistema educativo obsoleto que utiliza en espacios del siglo XIX metodologías del siglo XXI, como hemos estado viendo todos estos, bueno, ayer y la mañana de hoy, ¿no? Y por otro lado, queremos también dar las herramientas a estas niñas y niños para un futuro que es un futuro lleno de incertidumbre, en el que probablemente las profesiones que tengan estos niños y niñas y jóvenes no existen hoy en día, ¿no?
Nuestra herramienta fundamental es el juego, ¿no? Adoptamos el juego como única estrategia para explorar y para aprender, porque aunque el último fin del juego es disfrutar, nosotros mientras jugamos establecemos nuestros roles sociales, nuestros hábitos, nuestra manera de relacionarnos con la vida, ¿no? Con el mundo. Y la arquitectura utiliza herramientas que no solo son aplicables al mundo del diseño, sino que la creatividad, por ejemplo, es algo fundamental para resolver cualquier problema en la vida, con tu pareja, con tu madre, con tu padre. O sea, cualquier tema social se puede, bueno, social o no social, se puede resolver siendo una persona creativa, ¿no? También buscamos que cada persona tenga su medio de expresión adecuado, es decir, que cada uno encuentre dónde está más cómodo dibujando, escribiendo, hablando. Y otra cosa que trabajamos muchísimo es el trabajo en equipo, ¿no? el trabajo en grupo, que nos parece fundamental también para el futuro. Pero como todo juego, pues tenemos una serie de reglas en nuestros juegos, ¿no? Nuestros talleres parten de la igualdad y de la diversidad de condiciones y oportunidades para todos y todas, y reconocemos la diferencia en el desarrollo de los talentos, ¿no? Sin métodos ni criterios dominantes, cada uno encuentra su expresión, su modus operandi, y nos situamos ante una diversidad en la que nunca se valora nada en relación al trabajo de los demás. Cada taller, además, bueno, la libertad y la participación, ¿no? Cada taller, además, tiene valor en sí mismo, porque tanto el resultado como el proceso dependen de esa libertad de expresión de la que disfrutan los niños y las niñas en estos talleres, ¿no? Y los chiquitectos son los principales protagonistas, ¿no? Siempre tenemos un margen de replanteo y de escucha de nuevas alternativas que surgen dentro del propio taller. El uso de la libertad de expresión hace posible, ¿no?, esta improvisación y este replanteo de cada etapa del proceso. Y luego, bueno, utilizamos la filosofía de Hannah Arendt, que es primero acción y luego reflexión, que es una estrategia pedagógica en la que realmente primero actuamos y luego pensamos sobre lo que hemos hecho, y sobre todo se tiene muchísimo en cuenta el proceso más allá del resultado, ¿no? Trabajamos con juegos de observación del entorno en el que surge el deseo de modificación del mismo, ¿no?, y ese anhelo de proyectar, donde los chiquitectos proponen, transforman, critican y cuestionan a todos los niveles y en todas las escalas, ¿no? El mundo sabemos que no es un paraíso homogéneo, que hay experiencias sin luz, sin pierna, sin brazo, sin determinadas cosas, y trabajamos también con la integración de esas diferencias, que es algo cotidiano y que se ve con absoluta normalidad en nuestros talleres, y que además provoca descubrimientos no previstos en el respeto, en la generosidad y en la solidaridad, ¿no? El trabajo en equipo aparece como algo, una necesidad natural, ¿no?, como casi la solución de formar un cadáver exquisito con las habilidades de muchos, ¿no? Y grupo y individuo son meramente diferencias temporales dentro de un mismo taller. También utilizamos herramientas manuales y herramientas digitales, ¿no? Manuales, pues materiales de desecho, de reciclaje, y bueno, digitales como un complemento natural hoy en día, ¿no? Bueno, tenemos muchísimos tipos de juego que van creciendo, que forman casi un atlas abierto, donde las categorías se van multiplicando según vamos introduciendo distintas variables. Juegos espaciales y de construcción, donde trabajamos a diferentes escalas con la luz, con los materiales, con las formas, donde los niños y las niñas interaccionan con el espacio también a escala 1:1 y tienen la posibilidad de trabajar con la interacción de su propio cuerpo con el espacio. Juegos sensoriales, donde se descubren las propiedades y materiales de la arquitectura mediante un aprendizaje experimental y cómo éstas nos influyen y cómo la arquitectura provoca sensaciones que a su vez nos generan emociones. Y el vernos en un momento determinado, privado de uno de los sentidos, nos hace pensar también en términos de integración, ¿no? Juegos visuales que elaboramos con una batería de imágenes sugerentes que nos inspiran y motivan para el análisis y el estudio de los distintos elementos. Juegos digitales, porque estamos inmersos en un entorno digital y no lo dejamos de lado, aprovechamos las oportunidades de trabajo que nos brindan esos nuevos medios, como aquí, que estas niñas están haciendo un mapa sonoro de Matadero, Madrid, grabando con iPads. Juegos de comunicación interactivos en los que nos comunicamos con otros colectivos o con otros grupos, como fue Sin moverte del sofá, un programa que hizo Arquitectives, en el que también colaboramos con Sistema Lupo, ¿no? Juegos de abstracción y representación, ¿no? Utilizamos el dibujo como nuestra expresión básica de la arquitectura, pero también utilizamos otros medios de representación arquitectónica, como puede ser fotomontajes, maquetas o incluso construcciones a escala 1:1. Juegos de observación y memoria, donde trabajamos con la memoria, el conocimiento, la descripción del entorno lejano, ¿no? Aquí, bueno, juegos al aire libre, ¿no? Donde trabajamos también con las emociones, que era este taller.
Juegos y recorridos en los edificios para conectar la realidad construida con estos planos 2D, ¿no? O sea, las 3 dimensiones con las 2 dimensiones. Juegos en la ciudad, que se ha hablado mucho también del juego en la ciudad, porque nosotros reivindicamos la ciudad como un campo de juego, ¿no? Como una apropiación del espacio público. Juegos de experimentación con nuevos materiales, con nuevas tecnologías como realidad virtual, con distintas técnicas gráficas, con nuevas estrategias. Juegos de escala y de proporción donde nos medimos objetos, trabajamos con nuestro cuerpo y nuestras proporciones. Juegos intergeneracionales donde trabajamos con adultos, padres, madres, abuelos y abuelas que vienen a los talleres muchas veces, ¿no? Donde los adultos no son meros observadores, sino que apoyan y son ejecutores casi de los deseos de las niñas y de los niños, ¿no? Entonces, de este modo, mientras jugamos en torno al arquitectónico, lo que estamos haciendo es proponer una nueva forma de aprendizaje. Hasta aquí hemos visto por qué surge Chiquitectos, cómo realizamos nuestro trabajo y qué es lo que ofrecemos, qué es lo que hacemos, ¿no? Hacemos programas anuales y trimestrales para estudiantes de educación infantil, de primaria y de secundaria, que están desarrollados según los contenidos curriculares. Consideramos la arquitectura como una disciplina transversal en la que cabe todo, en la que se puede hablar de geografía, se puede hablar de geometría, de matemáticas, de física, de muchísimos contenidos distintos. También hacemos talleres a medida para fundaciones o para museos, para diferentes clientes, para eventos de distintos carácter. Y talleres extraescolares en centros educativos y campamentos urbanos, ¿no? Como esto que es el campamento en la Casa del Lector. Acabo ya. Perdón. También realizamos acciones urbanas, intervenciones espaciales, diferentes proyectos de participación infantil, formación para adultos, ¿no? Talleres para docentes, talleres para empresas, talleres con los trabajadores para mejorar sus espacios. Y aquí hay un mini vídeo de lo que hacemos que dura 20 segundos. Bueno, solamente decir que este camino que empecé yo en solitario, ahora estoy acompañada de un equipo multidisciplinar, está Pablo aquí, y bueno, me gusta mucho acabar con esta frase porque es como, bueno, nuestra filosofía, ¿no? Que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, podemos cambiar el mundo entre todos y todas. Gracias. Bueno, me pongo el cronómetro un segundo para no pasarnos. Nada, os quería compartir 3 de los últimos proyectos en los que estamos, ¿no? Porque uno de ellos todavía continúa. Y tienen como hilo conductor el paisaje, ¿no? El paisaje como ese sustento de la vida de nuestra especie y de las demás. Como en este ejemplo podría ser una pintura del siglo XVII, los primeros pintores paisajistas holandeses, y que además no se considera paisaje hasta que no lo percibimos, ¿no? Es además una construcción mental, ¿no? Una construcción mental que además tiene unos grandes contenidos pedagógicos, ¿no? Que se pueden aplicar a la educación. Y por eso una de las cosas que el primer proyecto tiene que ver con un material didáctico que nos encarga la Consellería, que se divide en una guía para profesorado, donde el profesorado puede rápidamente, de manera sencilla y muy sistemática, analizar los distintos paisajes de Mallorca. En este caso tenemos 4 principales, ¿no? Que son el periurbano, el urbano, la Sierra Tramontana y el espacio litoral, ¿no? El espacio urbano también sería un paisaje, pero por temas de competencias de la administración que nos lo encarga, pues no entra dentro del programa.
Aquí veis un ejemplo, ¿no?, donde se relaciona una serie de ideogramas a este material que puede utilizar el profesorado, y tiene que ver con, sobre todo, los grados de transformación que sufre el paisaje, ¿no?, porque es un tema dinámico, además, que se transforma desde que somos especie o seres humanos, ¿no?, y que les permite, digamos, reconocer de manera sencilla los distintos tipos de paisaje, ¿no?, y luego transmitirlos en clase. Uno de los esfuerzos también que se hizo es intentar ver dentro del currículum escolar qué tipos de contenidos se pueden trabajar. Y la verdad es que son importantes, ¿no? El tema del paisaje es un tema muy rico, muy complejo, pero que intentamos sistematizar de tal manera que, por ejemplo, la información se resume de tal manera que tenemos como descritos por cada tipo de paisaje, cada unidad didáctica es un tipo de paisaje, y se describen los elementos de cada una de estas capas que compone el paisaje, ¿no?, en estos 5. Cada tipo de paisaje pues tiene una, ¿no?, con unas actividades relacionadas que tienen que ver con el análisis de la transformación de estos paisajes y cómo se pueden integrar estas actividades dentro del aula, pero sobre todo explorarlo el paisaje, ¿no? Cada una de estas unidades didácticas además lleva relacionado una serie de rutas que se pueden seguir donde tú puedes reconocer ese tipo de paisaje desde 2 escalas. La escala cercana, donde puedes reconocer los elementos, y desde una escala más lejana, como la primera foto que vimos, de un paisaje más amplio, ¿no? Bien, el segundo tiene que ver con el paisaje, pero ya es un tema como de compromiso profesional, ¿no? Nosotros nos presentamos al concurso de redacción de un plan especial de protección de este ámbito que veis en el centro, asediado por Urbanizaciones e Infraestructuras. Es un espacio, el único espacio del término municipal de Palma que no está urbanizado, ¿vale? Y era como un compromiso que adquirimos como para intentar proteger un paisaje que tenía ya sus valores, y lo único que se hace es, bueno, se hacen muchas cosas, entre ellas proteger y poner en manos los elementos existentes del paisaje, analizarlos y llegar a la conclusión de que la edificabilidad máxima que se permite en este lugar son 16 metros, consideramos que no debería de ser esa, y la reducimos a 800. Es algo que en planeamiento es muy raro, ¿no?, que un planeamiento no desarrolle el suelo que se puede edificar. Tiene grandes valores geomorfológicos, tiene grandes valores ambientales, sobre todo se puede ver cómo era la costa del municipio antes del boom turístico, ¿no?, y la colonización turística y urbanística. Y entre ellos, bueno, hay un BIC, hay elementos culturales también, unos elementos que se les da un uso o un futuro, ¿no?, respetuoso con este lugar. Y bueno, también el tercero de los proyectos tiene que ver con conocer este lugar, ¿no?, y utilizarlo también como herramienta pedagógica y de conocimiento de la ciudad en general. Son unas rutas que se organizan por este lugar, donde también podemos analizar el paisaje existente, cuál ha sido su historia, porque conocer el paisaje es conocer nuestra historia, conocer nuestros hábitos, darnos cuenta de hacia dónde vamos, ¿no?, cuál es nuestro futuro. Aquí veis alguna de estas imágenes. Y darnos cuenta sobre todo de dónde estamos, quiénes somos, por qué somos así. Todo esto se refleja en el paisaje y es un tema muy rico que os animo como docentes a estudiar y a transmitir a los alumnos, porque les puede ayudar mucho, ¿no?, en el conocimiento de su entorno, ¿no?, y el respeto de su entorno. Os pongo por último una imagen que es de un artista italiano, Piero Manchoni, de 1961, que lo que hace es una serie de pedestales donde cualquiera que se suba se convierte en obra de arte. Y tiene la característica de lo que hace es darle la vuelta al pedestal y convertir, digamos, a la tierra como un gran ready-made, ¿no?, como una gran obra de arte. Y como obra de arte, bueno, pues el paisaje también tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver en el sentido de que es un elemento que, además de conocer, también podemos contemplar, ¿no?, y admirar y disfrutar, ¿no? Hasta aquí, gracias.
Voy a ponerme el cronómetro, a ver si no la lío. Iniciar. Uy, reiniciar. Vale. Bueno, os voy a empezar presentando un poco nuestro estudio de arquitectura, porque es un poco raro, al menos en nuestro entorno en Burgos. Somos un estudio de arquitectura de 6 personas, en el que, además de desarrollar talleres creativos con niños sobre arquitectura y juego, desarrollamos la labor tradicional del arquitecto, esa que es más aburrida, ya sabemos, pero bueno, siempre poniendo lo social, poniendo a los niños sobre todo, intentando hacerles un pequeño hueco, siempre que podemos, y siempre desde un punto de vista lúdico. Para nosotros el juego es una labor de investigación, es una de nuestras líneas de trabajo y como podéis imaginar necesitamos también desfogarnos y necesitamos disfrutar de ello. Entonces, para nosotros es importante tanto como para los niños con los que trabajamos. Nos gusta evolucionar, nos gusta cambiar, nos gusta trabajar diferentes materiales, diferentes líneas de trabajo y la que os venimos a presentar es la línea del aire. En este caso hemos trabajado el aire desde diferentes puntos de vista, siempre teniéndolo como protagonista. Hemos jugado con el aire en nuestras manos, lo hemos encapsulado, hemos jugado con diferentes edades, hemos jugado con colores, con formatos, con tipos de materiales, hemos generado paisajes que podrían recorrerse, paisajes a los que podríamos entrar y podríamos de repente estar en un ambiente totalmente diferente, desde los que podríamos observar el exterior. Hemos intentado transformar ese nuevo paisaje una vez más, desde un punto de vista transversal, jugando con referencias artísticas, intentando enseñar no solo a construir, sino a poder modificar nuestro entorno y poder relacionarlo con otros elementos. Hemos ayudado a los niños a que fueran libres en un espacio sin normas, sin reglas, en los que experimentar su cuerpo, otros elementos, el espacio, y en los que poder socializar y poder generar un juego libre y común, ¿no? También hemos jugado con sombras, con la luz, a poder generar historias, crear un cine, por ejemplo, con nuestro propio cuerpo. Y el proyecto que os queríamos contar un poco más en detalle es el que ya habéis conocido algunos de vosotros en Obradoiros ayer por la tarde, y es Macla. Macla os lo voy a contar así, bueno, tengo 2 minutos. Macla siempre comienza, ayer fue un poco diferente, pero siempre comienza con un papel, con un desplegable de una figura geométrica que está ahí en la sala al principio. Y los niños, obviamente, como os podéis imaginar, su primera reacción siempre es no vamos a aprender, aquí venimos a jugar, ¿no? Se imaginan que van a recortar la hoja, la van a plegar y van a generar una figura geométrica. Y muchos de ellos, ya os digo, que se quieren ir, o sea, fuera a la calle a poder. Esto fue una cosa muy bonita porque fue a mitad de un taller en el que un niño no quería construir mucho, había una pizarra cerca y se puso a imaginar, también dentro del juego libre se puso a imaginar lo que estaba construyendo el resto de compañeros y como su imagen de lo que podía ser Macla. Entonces, en Macla, en cada taller, como os decía, partimos de un desplegable, los niños ese desplegable lo llevan a un tamaño mayor, recortan plástico, aprenden a cortar el plástico, a unir los vértices y las aristas para generar la forma y finalmente lo inflan y pueden introducirse dentro y jugar con el espacio que previamente han creado, han generado. No solamente dentro, sino que fuera de pronto se dan cuenta de que han generado una serie de arquitecturas, una serie de paisajes que bueno, son bastante estéticos. Entonces, bueno, Macla, como os comentamos, ha ido pasando por diferentes lugares, por diferentes niños, por diferentes manos, y el resultado es lo que veis ahí abajo. Entonces, bueno, así súper rápido quería comentaros una idea que teníamos. Teníamos idea de hoy despedirnos de Macla y no sabemos qué vamos a hacer porque nos da mucha pena. Amparo quiere encadenarse y quedárselo para ella.
Y bueno, queríamos luego, súper rápido, en 5 segundos, queríamos proponeros, en la puerta de Macla hay unos globos que nos gustaría que cogierais uno cada uno y poder entrar todos dentro. Aparte de los globos, hay unos papelitos que nos gustaría que en los que escribierais y pegarais en las paredes el sentimiento que os genera la instalación. Y luego, quizás como final de encuentro, podría ser bonito, o dentro o fuera, poder estar todos con los globos alrededor y hacernos una foto todos juntos, si os parece bien. Y acabo, adiós. Bueno, buenos días. Yo soy Patricia, estoy aquí como delegada de Createctura en Galicia. Normalmente este no es mi rol es, me cuesta menos hablar a través de los espacios, a través de las instalaciones, creo que muchos lo comprobasteis ayer, ¿no? Pero bueno, me ha tocado a mí, no está Irene, que lo hace muy bien, y los que la conocéis sabéis que siempre nos deja como hipnotizados cuando habla, pero me toca a mí contar qué es lo que hace Createctura. Createctura es un proyecto pedagógico que trabaja a través de las artes visuales, la arquitectura, para poder aportar herramientas pues a profesionales del mundo de la educación, y sobre todo atender un poco a la diversidad y poder ofrecer distintos entornos. Las líneas de trabajo de Createctura son diferentes, desde la creación de espacios pedagógicos en artes visuales para el desarrollo de la creatividad, el rediseño de espacios de aprendizaje, la integración artística como una herramienta privilegiada de experimentación y la tecnología como una herramienta para el conocimiento y para trabajar en las aulas. El proyecto de Createctura es el proyecto principal de la asociación ILER que fundó Irene Fernández hace ya casi 7 años y desde ahí se están desarrollando actividades, talleres y formaciones en distintos ámbitos. El trabajo de Createctura lo habréis podido ver a lo largo de toda la geografía y es como muy contagioso, ¿no? Todos los que nos hemos formado con ella, al final acabamos haciendo instalaciones de este tipo. Dentro de lo que es el grupo, está trabajando y colaborando un montón de personas de distintos ámbitos, de las artes escénicas, bailarines, arquitectos, ingenieros, músicos, y todos ellos aportan pues, su granito de arena al proyecto. Yo, como delegada de Createctura en Galicia, pues bueno, estoy súper orgullosa de poder participar en eventos como el de hoy y también pues, nuestra trayectoria. Yo soy responsable de un espacio infantil en Vigo y desde que participamos en la primera formación con Createctura empezamos a hacer instalaciones artísticas y no dejamos de trabajar de esa manera. Nos sentimos muchísimo más cómodas, me siento mucho más cómoda trabajando a través de esto. Estábamos antes, llevábamos 6 años pues, maltratando el mundo de la infancia y haciendo cosas ridículas que no tenían sentido. Y cuando descubrimos que podíamos hacer cosas así fue como, se abrió una ventana, ¿no?, de posibilidades, de ideas y seguimos trabajando así, ¿no? Ahora ya no podemos dejar de hacerlo. En definitiva, ¿no?, lo que queremos es, nuestro trabajo se está centrando en poder apoyar a lo que decía antes, a profesionales del mundo de la educación que tengan herramientas para poder
llevarlas a las aulas, que es más sencillo de lo que parece, ¿no? A veces, lo comentaba con alguno de los compañeros, a veces ves estas instalaciones y te tira un poco para atrás porque dices, yo esto no lo puedo llevar al aula. Pero sí, porque si os habéis fijado, y yo creo que ayer quedó constancia, ¿no? que hay muchas maneras de aprender, de llegar a una sola materia y de maneras muy diferentes. Y lo que pretendemos es eso, ¿no? Respetar la diversidad, entender que hay cerebros que cada cerebro es único, cada personalidad es única y necesitamos tener alternativas creativas para poder acceder al conocimiento. Y bueno, ese es un poco el proyecto y el fin del proyecto de Createctura, ¿no? Poder aportar esas herramientas a los docentes y a la comunidad para que vean que sí, que es sencillo, que es fácil y que se puede hacer. Y nada, como último, simplemente dejar la reflexión de que al final, a través del juego, a través de la curiosidad, llegamos al interés, ¿no? Y eso es lo que nos lleva al conocimiento. Y nada, es el resultado de una de nuestras aventuras en una instalación. Nada más, muchas gracias. ¡Wow! Yo quería trabajar desde aquí. Playground, no sé mucho inglés, pero si separo play, jugar con ground, con suelo, de talleres solemos jugar desde el suelo. En el suelo tenemos más espacio para manejar, para colocar, pero creo que tenemos un formato y me tengo que venir arriba. Vale, que estoy aquí. Vale, ay, pero no, pero ¿alguien le ha dado más? ¿Le he dado yo más veces? Vale, no le he dado yo a nada, a yo solo. Vale. En de talleres tenemos varios ingredientes. Tenemos arquitectura, tenemos curiosidad, tenemos ganas de experimentar, enredar, y con el tiempo hemos descubierto que hay un elemento que se ha hecho básico, que es el libro. ¿Otra vez? Yo siempre digo que hacemos magia. Cuando hacemos un taller digo que hacemos magia. Y ahora estamos... ¿Otra vez? Responsable, Pablo, ¿qué pasa? Es que... La mía me la han programado, o sea... Puedes parar, va. Vale. Vale, va. Bueno, la cosa es que hemos descubierto que el libro es un objeto... El libro como objeto, ¿eh? Llegamos al libro, las palabras... si alguno tiene palabras chulas, pues lo incorporamos, pero realmente como objeto. Porque el libro nos da nuevas miradas, abrimos, nuevos mundos. Ahora ya no va solo. Esto es más difícil todavía de lo que pensaba. Va. Entonces, vamos a que veis solo. Bailamos al ritmo. Vale, entonces, trabajamos con el libro, para el libro, desde el libro. Vale, es que nos parece que hay libros que son obra de arte y nos dedicamos a descubrirlos, libros especiales, y compartirlos y trabajar con ellos. ¿No? ¿Va a seguir ahora como quiera? Vale, es el libro como objeto, nos parece que es un elemento que lo tocamos, que tiene un límite, que tiene y tiene arquitectura también, mucha arquitectura. A ver si sigue la siguiente.
qué nervios, me tiemblan las manos. Bueno, viajamos con el libro también. Bueno, va, no me sale. Estoy temblando, le he traído una muestra pequeñita. Necesito que sopléis. Que sopléis. Va. Vale, esto son cuatro cuadrados de papel pegados que tenemos aquí y todo. Vale, eso, el libro nos da, podemos saltar, nosotros queremos trabajar con la creatividad, queremos encontrar modos de expresión libre y para eso utilizamos el libro. El libro nos da un salto para poder llegar a eso y experimentar y jugar. Bueno, eso también, el libro, cuántas veces nos encontramos, bueno, esto creo que a todos nos toca, ¿no? Nos llega el hogar. Va, a ver qué viene ahora. Un relato, eso, un libro nos sirve, es un proyecto para contar un relato. O sea, esto solo construirlo con las manos, ya sin querer juegas y entiendes el espacio y cómo poder contar y estructurar aquí lo que queramos. O sea, tenemos partes principales, partes pequeñas, ejercicios tan sencillos como con un, desde María Gelletis, que somos muy fan, con un DIN A3 cortado por aquí, doblado, tenemos un libro que podemos contar capítulos, soplamos otra vez, por favor, y más todavía. Es un papel. Vemos que es una herramienta súper potente para trabajar tantas cosas. Vale, y voz. Bueno, colaborar. Se han pasado dos que no he hecho referencia, pero bueno. Ahí va, ahora funciona. Los libros nos conectan y como nos gusta mucho liarnos y liarla, nos enredamos con todo para aquí y para allá. Hay una cosa que experimentamos en talleres que es la creatividad nace cuanto más límites tenemos, o sea, cuanto más atados y menos planos, es que va la neurona. La neurona es cuando salta. Y entonces, pasando ya del libro, hemos decidido dejar otra arquitectura para, bueno, debo de llevar a Narts, ¿cuántos? ¿14 minutos? Vale, ¿me dais dos? Dos, vale. Vale, para intentar trabajar de esto, claro, de tallerista solo no se puede, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Venga, pues vamos a enredarnos unos con otras. Entonces, ahora podemos decir, venga, administración, a los pequeñitos que estamos intentando trabajar y hacer nuestras cosas y experimentar, ¿nos ayudáis a que tengamos espacio y tiempos para co-crear? Y entonces, pues eso, de las cosas que hacemos ahora es liar a uno que hace instrumentos reciclados, con una que hace danza en familia contemporánea y los metemos en un museo de prehistoria. Y además tiene que haber el libro y con eso, hacer. Y es que se crean cosas espectaculares. Otra cosa de los libros también, ¿a dónde lo llevamos? Somos súper fans de ciertos libros objeto. Entonces, nosotros trabajamos a partir del libro, pero ya imagínate conocer a quién hace ese libro. Entonces, llevamos ya 3 años que a autoras que han sido autoras, ilustradoras y además son diseñadoras gráficas, que eso ha sido una coincidencia después, les acercamos a Bilbao. En realidad es egoísta para acercarnos nosotras y conocer cómo ha salido todo. Entonces, ¿a dónde les llevamos? A una biblioteca, a la Universidad de Bellas Artes, a una galería. Bueno, otra cosa más de donde metemos la arquitectura es el reto de hacer un taller en un lugar y buscar la singularidad de ese lugar. Igual esa parte de atrás, esa parte que no se usa, sacarle chispas para poder adaptar el taller al espacio. Y nada, y jugar mucho más. La última, solo que se vea la última. Vale. Bueno, eso, el libro. Y somos muy pesadas. Y entonces casi todos los días compartimos libros, herramientas para poder trabajar. Gracias y perdón.
miedo tengo ahora. Bueno, nosotros somos... A ver si funciona. Voy a hacer una prueba porque me da pánico esto. Sí, vale. Buenos días. Nosotros somos Javi y Alba. Venimos de Improvistos, un equipo de urbanismo y procesos participativos que trabaja en Madrid y que incorpora la perspectiva de la infancia en todas las fases de diseño, desde el proceso 1, ¿no?, de análisis y de ecodiseño, hasta la fase final de ejecución de las obras en el espacio público a diferentes escalas, en el espacio público y en planes de movilidad o planes generales. Antes de comenzar con los proyectos, me gustaría contaros un poco el marco teórico o la experiencia que tenemos en relación a estos o del que partimos. Y es que muchas veces cuando vamos a talleres y preguntamos, ¿no?, a las personas que cierren los ojos y que se imaginen un niño o una niña, y que la dibujen, normalmente pues dibujan un niño, una persona pequeña, de baja estatura, ¿no?, pero siempre aislada de la sociedad y ajena a las transformaciones sociales. Y es que el término niño o niña, el concepto, se ha desarrollado desde un punto de vista adulto, pero sobre todo individual. Y por el contrario, el término infancia nos evoca a todos y a todas una imagen un tanto idealizada, ¿no?, un momento pasado en el que aún estábamos como por desarrollar, ¿no? Y es que este término está muy ligado al de socialización. Vemos a los niños y a las niñas como cuerpos vacíos que necesitan ser llenados de conocimientos sociales, culturales, etc., ¿no? Entonces, esto ha generado que se invisibilice a los niños y a las niñas de las calles y plazas y que haya una pérdida de derechos, ¿no?, que voy a comentar rápidamente. El primero es el derecho al juego, que aunque aquí lo estemos practicando, pues sobre todo los adultos, sobre todo en Madrid al menos, hoy en día los niños juegan la mitad del tiempo del que jugaban sus progenitores, o sea, nosotros, a su edad, ¿no? Y entonces esto ha generado graves problemas en su salud física y sobre todo mental. Otro de los problemas es el derecho a la movilidad. Ya se ha comentado en todas las charlas anteriores, pues que dice mucho de nuestras sociedades, el que en los últimos años, entre los años 70 y 90, los niños y niñas hayan desaparecido de nuestras ciudades, ¿no? El responsable es el coche, evidentemente. Pero sobre todo, al menos en Madrid, el 70% de los niños que van al cole nunca han ido, o que llegan a secundaria, nunca han ido por su cuenta al cole. Entonces, una de las responsabilidades de las familias es precisamente acompañarles, vigilarles, estar permanentemente con ellos, ¿no? Entonces, esto también ha generado una percepción de riesgo y peligro a su alrededor. Y por último, el derecho a la participación. ¿Cuál es la posición y la perspectiva de la infancia a la hora de tomar decisiones? Es uno de los avances pedagógicos y curriculares que no ha llegado a materializarse hoy en día físicamente en nuestras calles y en nuestras plazas, ¿no? Entonces, una de las oportunidades que tenemos hoy en día para poner en práctica y sobre todo las personas docentes que estáis aquí son los entornos escolares, ¿no? Estos espacios asumen tal protagonismo en sus vidas. Un niño, yo creo que esto ya lo sabéis todos, una niña pasa alrededor de 525 horas al año en el patio de su cole, que son espacios clave para empezar a fomentar su participación. Entonces, Improvistos, nuestro equipo, surge en el año 2013 para dar respuesta a dos problemas. Por un lado, un problema multisectorial del espacio público, ambiental, inclusión, ¿no?, tanto de género, de generación, de renta, de origen, como ambiental y de uso y percepción de estos espacios. Y por otro lado, un problema de gobernanza, ¿no?, de participación, de toma de decisiones ajena a la ciudadanía y sobre todo, especialmente a la infancia, que ha generado una desvinculación de las personas o de las infancias con los territorios que habitan. Entonces, nuestra labor o nuestro trabajo se centra en acercar personas o infancias y territorios. Y este trabajo se hace mediante dos claves. Por un lado, el conocimiento técnico. El trabajo está dirigido por un equipo técnico que incorpora los aportes de distintas disciplinas, ¿no?, como urbanismo, pedagogía, psicología, antropología y vida cotidiana.
el testimonio, ¿no? y la experiencia directa o la observación participante que muchas veces realizamos en todos los entornos escolares es fundamental para la hora de entender la relación que tienen las infancias con los lugares que habitan. Entonces, bueno, y luego, otro de las herramientas que usamos, que ya os habréis dado cuenta, es el dibujar. Dibujar y caminar son para nosotras dos claves fundamentales a la hora de acercarnos a los territorios, ¿no? Que creemos que son dos herramientas que son procesos que nos obligan a ir más lentas y, por lo tanto, a entender mejor los territorios que habitamos. Entonces, los proyectos que estamos desarrollando hoy en día, hemos transformado 16 patios escolares en el Ayuntamiento de Madrid. Este proyecto surge sobre todo a partir de la petición de las AMPAs, especialmente de las madres, que exigieron a las comunidades educativas, a los equipos directivos y al ayuntamiento que transformaran los patios escolares en los que están todo el día sus hijas, ¿no? o sus hijos. Entonces, pues durante 6 meses hemos trabajado con todas las comunidades educativas, no sé cómo voy de tiempo, me estoy enrollando, pero durante 6 meses hemos trabajado con todas las partes de la comunidad educativa, familias, equipos directivos, personal de los patios, ¿no? que es sobre todo los grandes olvidados, personal del comedor y sobre todo, evidentemente, el alumnado, de primero, adaptando estas dinámicas tanto en infantil como de primero a sexto de primaria y luego con los jóvenes en institutos. Y algunos de estos ejemplos, que no sé si se ve muy bien, es como un patio, bueno, en este caso analizamos técnicamente los patios e incorporamos las intervenciones finales que son como síntesis de estas transformaciones. Otro de los servicios que hacemos son talleres y formación para jóvenes también en relación a temas como territoriales, pero que tienen en cuenta la salud física y mental, la creación o entornos que favorezcan la vida comunitaria, ¿no? de todos estos aspectos de origen, género, generación, renta, ¿no? que es también una gran discriminación también por barrios, para que vayan mirando con otros ojos las ciudades, ¿no? Y también hacemos transformación de los entornos cotidianos a los coles. Esto, por ejemplo, es en un barrio periférico de Madrid, que es Tetuán, que estaba muy vinculado a un cole, entonces era una zona como con mucho tráfico motorizado, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que había que transformar directamente, no esperar a que el ayuntamiento ejecutase las obras, y entonces la transformación que se hizo fue pintar con los niños y las niñas del cole cercano, peatonalizar la calle a través del juego, ¿no? Incorporar el juego no solo en estos entornos cotidianos, sino a una escala de ciudad. Y yendo a una escala más amplia, también en un distrito de la periferia de Madrid, tanto lo que ha comentado Aitor, ¿no? que es verdad que todos estos proyectos se hacen en barrios centrales, ¿no? muy turistificados, pues nuestro objetivo es también llegar a estos barrios de la periferia que no tienen tanto... Ya me estoy pasando, ya me voy corriendo. Que no tienen tantas oportunidades y que están acogiendo además poblaciones muy diversas. Cómo incorporar el juego a través de unos itinerarios de continuidad peatonal y ecológica y que incorporen el juego a través de todos estos elementos que estáis comentando aquí en la ciudad, ¿no? en el espacio público, espacios en las paredes, o sea, espejos, toda esta serie de elementos que lo incorporen a la ciudad. Y esto es una plaza que estamos muy contentas porque hemos vivido todo el proceso participativo y ahora se están haciendo las obras de 4 plazas de Madrid que tienen en cuenta la perspectiva de estas infancias. Y ya está, muchas gracias. Somos imprevistos y ya está. Genial. ¿Se oye, no? Vale. Pues nosotras somos Mico, están por ahí Sandra y Ana, que están conmigo, somos 2 arquitectas y una maestra, que también creo que es una peculiaridad que tenemos nosotras, y es que trabajamos ambos campos juntos, y eso nos ha nutrido durante nuestro proceso de creación, casi porque estamos todavía creándonos. Nos ha nutrido muchísimo las unas a las otras trabajar juntas. Nos conocemos desde el colegio y por circunstancias particulares estudiamos y nos formamos profesionalmente en campos diferentes y nos volvimos a reencontrar una vez acabamos esta formación porque nos dimos cuenta de que teníamos mucho que ver y que teníamos muchas cosas que habíamos encontrado a lo largo de nuestra formación que nos unían y que nos hacían creer en un proyecto común. ¿Por qué se creó Mico? Mico se creó porque dio la casualidad
de que un día cualquiera Sandra y yo acudimos a un encuentro que se organizó en Media Lab, en el que muchísimos de estos agentes que están subiendo hoy a contaros vuestras historias, las contaron. Y dijimos, ¿por qué no estamos haciendo cosas similares a ellos? Deberíamos ponernos en marcha. Justo estábamos acabando nuestras carreras y decidimos presentar un proyecto bueno, estas son algunas imágenes de otros talleres, pero decidimos presentar un proyecto a Ludantia. Y ahí sí fue como nació Mico. Fue una cosa absolutamente casual y decidimos crear La ciudad en mis manos. La ciudad en mis manos fue nuestro primer proyecto en el que lo que intentamos fue dotar a esos pequeños niños que participaron, que tenían entre 6 y 9 años, de una visión de cómo sería la ciudad, es decir, hacerles partícipes de la misma. ¿Por qué? Porque considerábamos que era muy, muy, muy importante que cuidasen la ciudad porque la sentían como propia. Creemos que eso es un gran problema que hay actualmente en nuestras ciudades, y es que cuidamos mucho nuestras casas, cuidamos nuestros espacios privados porque son las cosas que nos pertenecen, y desconocemos o no valoramos la ciudad como pertenencia propia y no deja de ser nuestra. Los niños serán los ciudadanos del futuro, bueno, son los ciudadanos del presente, pero serán las personas, los ciudadanos que tomarán las decisiones sobre las ciudades del futuro, puesto que a día de hoy somos todos conscientes de que no toman las decisiones del presente, y por lo tanto les prometimos que iban a construir su propia ciudad. Les dejamos elegir qué edificios querían realizar, les explicamos que la ciudad era ese conjunto entre lo privado, los edificios que querían construir, y lo público, unido. Bueno, eligieron también qué zonas públicas querían tener, qué parques, qué calles, qué plazas, y nos enseñaron tantas cosas y aprendimos tantas cosas nosotras de ellos, muchas más seguro que ellos, aunque sabemos que algunas también se llevaron, que decidimos embarcarnos en Ludantia, presentar el proyecto y acudir a la Bienal. Y nos sentimos tan arropadas por esa comunidad que se estaba creando que decidimos que eso no se podía quedar así. Entonces empezamos a hacer otro tipo de actividades, participar en otras, bueno, con otros agentes, en proyectos públicos, etc. Y siempre centrándonos en el uso de la ciudad y en el uso del espacio público para dotarles de herramientas y de que se sientan capaces y protagonistas de la ciudad y con la capacidad de transformarla y sentirla propia. Porque cuando trabajan en la ciudad, y bueno, lo habéis demostrado todos los que me habéis precedido, pero cuando trabajan y hacen propio un espacio, lo sienten como suyo y se sienten muy libres. Dos de las bases con las que trabajamos siempre son el juego y la libertad. E intentamos siempre dejar material que, bueno, con un propósito, pero libre en un espacio para ver qué pasa. Y pasan pues muchas cosas diferentes. Y creo que no estoy siguiendo para nada el guión, pero voy a seguir hablando con lo que tengo más o menos establecido. Bueno, estos son algunos de los proyectos que hemos hecho en plazas públicas, porque nos gusta sobre todo trabajar con el espacio público, porque es lo que queremos recuperar. Entendemos que en las aulas y en los centros hay muchas cosas que hemos estado criticando o considerando estos días, pero también hay muchas cosas que se intentan hacer bien, pero en el espacio público se hacen muchas menos, y es donde quizás nosotras nos sentimos más cómodas aportando cosas nuevas, y intentamos hacer muchos proyectos en los que ellos se puedan sentir cómodos y que participen de esos lugares, que les damos la voz que luego en el futuro probablemente les pidan. En Madrid estamos viviendo muchos procesos nuevos participativos en los que se nos está pidiendo colaborar como parte de ciudadanos, pero nadie nos ha preparado para que seamos conscientes de que nos van a pedir opinión. Y nosotros intentamos pedir opinión a estos niños y ver cómo se mueven en el espacio para que sean conscientes de que a lo mejor esa actitud la tendrán que tomar en el futuro. Y bueno, pues creo que este sería un poco el resultado, cuando creo que quiero acabar con esta imagen, que para nosotras fue un momento muy álgido al recoger una de las evaluaciones que hicimos en múltiples talleres, porque nos emocionó muchísimo ver que lo que más había valorado una niña era poder elegir. Así que con eso me quedo. Hola, buenos días. ¿Sí quién pone esto? Esta es la última, creo. Puede ser esa la última. Lo paso yo ya, ¿no? Vale, buenos días. Yo soy Marisabel Rochagil Mabela, y mi malla lo integra también Fer, que está ahí al fondo en la esquina.
Bueno, Maya y Jorge, nuestros pequeños, porque esto nació y se cría a la vez que ellos, y un montón de colegas muy diferentes entre sí por varias circunstancias. Vale, jugar el mundo para situarse en él, aprendiendo muy emocionados en el camino, es lo que intentamos hacer desde Mi Maya, con el objetivo de cuestionar el mundo y cuestionarnos a nosotros. Vale, y es que entendemos el juego, como casi todos los que nos han estado hablando por aquí, como un espacio lleno de posibilidades y como nuestra primera y más rica experiencia de participación ciudadana. Nos gusta pensar con las manos, como arquitectos que somos, y lo hacemos diseñando y fabricando materiales que den juego. Tenemos un taller que es nuestro estudio, patas arriba, y a través de carpintería sencilla, corte y plegado de papel, impresión 3D y corte láser o reutilización y reciclaje, pues creamos material. Material que utilizamos en nuestros talleres o material que compartimos con amigos y con quien le es de interés o que tenemos por ahí a ver qué pasa. Actualmente, a través de 4 años que llevamos con esta línea en paralelo en el estudio, nos hemos podido sistematizar, ordenar y tenemos 2 líneas de trabajo abiertas. Una es patrimonio cultural arquitectónico, en la que nos guía el camino del conocer, valorar y participar. El cuidar está en el medio, está como intrínseco en el camino. Estos talleres terminan siendo como, o tienen como el objetivo que marca George Pérez en sus libros. Son talleres de reflexión en los que interrogamos a nuestro cotidiano, a aquello que nos rodea y dejó de sorprendernos, como dice ahí, lo que pasa cada día y regresa cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, la musiquita de fondo, lo habitual, cómo dar cuentas de eso, cómo interrogarlo, cómo describirlo. Entonces, en esta línea jugamos la relación entre el pasado y el futuro, repensando el hoy y repensándonos a nosotros. Todo lo que pasa son imágenes de talleres, ¿vale? Que más o menos sí que están englobadas en esta línea. La otra línea abierta es diversidad cognitiva. Lo que hacemos es crear espacios y dispositivos para niños y niñas con necesidades educativas especiales. Esta línea surge gracias a una invitación de un centro de logopedia, fisioterapia y psicología de Talavera, que se llama Alpadif, y que les pareció interesante los talleres que veníamos haciendo en los centros culturales y bibliotecas de Talavera y Toledo, y entonces nos invitaron a ser parte de su campamento de verano, y ya llevamos un par de años trabajando también con el Cole BIOS. Pues ahí, en estas 2, intentamos darle vueltas a las metodologías que hemos ido ahí pillando de colegas, que muchos están aquí, o de otros que ojalá estén en las siguientes ediciones. Y eso, lo hemos ido como sintetizando y viendo las características comunes que tienen, y a veces pensamos hacer un taller como puramente de una, luego mezclar, luego yo qué sé. El caso es que eso, le damos vueltas a las arquitecturas efímeras, a las instalaciones de juego, utilizamos el design thinking o el aprendizaje basado en proyectos y retos. Y en la línea de diversidad, de diversidad cognitiva, utilizamos los materiales que os contamos que creamos, intentando hacer sinergia con Alpadif. O sea, Alpadif se reúne con nosotros y les vemos como intentamos replantear el material o adaptarlo, cambiarlo, o simplemente decidimos que tiene que estar ese día en ese lugar y ver qué pasa para aprender. Suele ser esta tercera la opción. También tenemos una línea abierta, es el segundo año, con la Asociación de Trastorno de Déficit de Atención y Hiperactividad de Talavera, que son muy movidos, y eso es el segundo ciclo de talleres. El de ahora es de Mi Cama a la Ciudad, y la primera escala, porque vamos a estar todo el año trabajando con maquetas, y la primera escala es el vientre materno, vamos a por el hinchable, ahí a saco, ya os contaremos, y eso, terminaremos con la ciudad. Empezamos el 9 de noviembre, si alguno quiere venir a Talavera, invitados quedáis. Y tenemos con esta línea un proyecto más o menos terminado, que se llama Diversidad en Juego. Diseña estrategias lúdicas para favorecer prácticas inclusivas, luego, de nuevo, espacios y objetos para el juego.
que va a ser implementado en los colegios de educación especial de Castilla-La Mancha. Y estamos ahí en búsqueda de financiación y por eso también a muchos que ya lleváis más tiempo y sabéis moveros mejor, pues ahí os tenemos el WhatsApp ardiendo o lo tendremos. Y nada, ¿para qué hacemos todo esto y por qué? Porque estamos como pulpillos, eso, como conectando y porque estamos buscando tiempo y recursos económicos que están casi siempre en lugares diferentes. Bueno, pues la frase con la que abrió Almudena, porque creemos que sin duda que todos los que estamos aquí, o sea, un mogollón de gentecilla, haciendo cosas en muchos diversos lugares, pues podemos cambiar muchas cosas y ya hemos visto comentando que hay muchas cosas que cambiar. Esa es Maya, que no está aquí, Jorge sí que está, y esto es una manifestación y Ponenta está en tus manos, creo que ella sí que puede decirlo, pero vamos, está en las nuestras, está en nuestras manos. Entonces mola que estemos todos aquí, es muy emocionante, porque nos estamos conectando y conectándonos. Entonces eso, aquí y ahora, gracias, porque mola mogollón y al año que viene más y mejor. Bueno, algunos buenos días. Soy Anas de Teo Arquitectura. Ahora sí. Y bueno, más que hablaros de proyectos específicos de Teo o de contenidos, os voy a hacer sin más una pequeña presentación de lo que hacemos en Teo a rasgos generales, ¿vale? Bueno, Teo Arquitectura somos un pequeño estudio de Bilbao que formamos Anas, que soy yo el de la derecha, Maite y David. Todo el mundo piensa que nos llamamos Teo Arquitectura porque por aquello de Teo, ¿no? El protagonista del libro de Teo va a la escuela, Teo va a esto, pero no, es mucho más sencillo que todo eso. T, E y O son las siglas de nuestros apellidos, sin más. Vale, somos un estudio de arquitectura y principalmente tenemos 3 líneas de trabajo. Por una parte hacemos proyectos de arquitectura al uso, entre comillas. Por otra parte trabajamos en temas de patrimonio, somos socios y colaboradores de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, y entonces tenemos la oportunidad de trabajar en muchos proyectos relacionados con el patrimonio construido sobre todo. Y por nuestra tercera pata, que es nuestra línea de trabajo de Teo Arquivirac, trabajamos con la arquitectura y con la infancia. ¿Por qué la arquitectura y la infancia? Donde Teo no empezamos desde el principio con el tema de la arquitectura y la infancia. Bueno, pues fue más que nada por una casualidad. Hace ya bastantes años tuve la oportunidad de acabar en el Museo Guggenheim de Bilbao trabajando con Mouse House, que nos abrieron como este mundo, y a través de ahí, pues ya una vez que entras en este mundo, pues obviamente, como todos sabéis, ya no puedes salir. Claro, en este momento en el que nosotros ya trabajamos como estudio de arquitectura y tenemos nuestra línea de trabajo en proyectos de arquitectura, y nos surge esta línea de trabajo, bueno, de la educación en arquitectura, pues durante algunos años, pocos, hemos estado trabajando como en paralelo, ¿no? Éramos como bicéfalos, ¿no? Por una parte teníamos proyectos de arquitectura y por otra parte hacíamos los talleres con los niños o lo que iba surgiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues llega un momento en el que tienes que tomar una decisión y la decisión, bueno, pues, y veíamos que no queríamos renunciar a ninguna de las cosas, por lo tanto, el camino que estamos haciendo ahora es intentar no, pues la vía de Teo Arquitectura, que es la arquitectura al uso, y la de Teo Arquivirac, que es la educación en arquitectura, pues fundirla en la arquitectura para la educación, y es lo que estamos haciendo últimamente. Pues, por ejemplo, ahora mismo estamos con Tipi Studio reformando un patio de una escuela, por ejemplo. Y ya dentro de Teo Arquivirac, nuestro proyecto educativo con la infancia, también tenemos como 3 patas. Por una parte, hacemos talleres de arquitectura, por otra parte hacemos intervenciones en espacio público, hemos olvidado hacer, y por otra parte llevamos programas escolares también. Pues dentro de los talleres de arquitectura hemos hecho infinidad de talleres en los últimos 6-7 años para un montón de agentes y un montón de contextos e instituciones. Hemos hecho también proyectos de intervención en espacio público. Bueno, ahí veis como varios de los proyectos que luego voy a explicar alguno más detenidamente, también para diferentes entidades. Y bueno, actualmente estamos trabajando en varias escuelas públicas de Vizcaya haciendo programas escolares anuales de todo el año, ¿no?
Y bueno, la charla se titula Teo en Red. Habéis visto ahí un montón de logotipos, un montón de instituciones, un montón de cosas, pero claro, esto no lo hacemos solos, ¿vale? Entonces, un poco el objetivo de la charla era poner en valor que esto lo hacemos gracias a que trabajamos en red un montón, ¿vale? Tenemos una gran red de colaboradores, algunos más puntuales, otros más de continuo, los que están en nuestro círculo más cercano, otros en círculo más lejano, pero eso, bueno, tenemos el colectivo Chiquiark, que últimamente está un poquito como en stand-by, pero es un poco, le llamamos como un poco como el Gatepac que tenía su grupo norte, pues bueno, somos como los colectivos del País Vasco, ¿no? Entonces quería un poco traer algunas imágenes de algunos proyectos que hemos hecho, o sea, ninguna que hayamos hecho nosotros solos, sino que todas las que hemos hecho en red, ¿no? con otros colectivos, otros agentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en talleres puntuales y temáticos trabajamos un montón con Elena, con De Talleres, con Leire Milicua, bueno, con otros colectivos también. Aquí. Vale, en los programas escolares lo mismo. Llevamos ya 4 años en varias escuelas, pero ni hacemos los programas solos, ni los impartimos solos, ni nada. O sea, es un trabajo que también hacemos en colaboración con otros agentes y otros colectivos. Probablemente podríamos asumirlos nosotros solos también en nuestra práctica del estudio, pero pensamos que es mucho más rico si lo hacemos con otros. Y por último he traído un par de imágenes de 2 proyectos de intervención en espacio urbano que bueno, tienen ya un par de añitos, pero este es el proyecto Chiquimaps que hicimos dentro de Chiquiark con niños de Cáritas. De cara a que estos niños bueno, suelen trabajar después de que van a la escuela, van a los centros de Cáritas bueno, pues a hacer sus deberes o a pasar la tarde o lo que fuera. Entonces, bueno, en un proyecto para sacarlos a sus barrios, para integrarlos. Para sacarlos a sus barrios, para que intervinieran en sus espacios públicos y para que se hicieran más suyos, ¿no? Entonces, bueno, pues este proyecto Chiquimaps lo hicimos para el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro con el colectivo Chiquiark y, por ejemplo, otro proyecto que ya también tiene un par de años, que es el de Holastur, que hicimos dentro de la Capitanía Europea de Donostia San Sebastián 2016, que era la intervención en 3 plazas diferentes de Donosti simultáneamente, que estaban conectadas y había un recorrido. Quería acabar con esta imagen porque quería incidir en que bueno, pues aquí participamos 6 colectivos diferentes de manera simultánea. Bueno, pues al final creo que compartido todo sabe mejor. Y listo. Tiempo. Hola, creo que somos los únicos que venimos del sur, ¿es posible? ¿Sí? Bueno, pues no pudimos venir ayer, lo siento mucho, no pudimos venir ayer porque veníamos viajando todo mi equipo desde Jaén, desde la Carolina, o sea, como 12 horas conduciendo. Pero estamos súper contentos de estar aquí. Bueno, me voy a presentar muy rápido. Bueno, mi nombre es Dolores Victoria Ruiz Garrido y yo soy arquitecta y os voy a contar sobre todo los fundamentos pedagógicos del programa Little Architect. Pero Little Architect empezó en Inglaterra casi de manera natural porque junto con mi marido y socio de estudio llevábamos pues desde el 2002 intentando acercar la arquitectura, sobre todo la arquitectura contemporánea, a la sociedad. Pues con seminarios, con pechacuchas como este, haciendo fiestas en las que incluso en la universidad pues invitábamos pues, a profesores como vosotros o a vecinos en general a enseñarles sobre arquitectura contemporánea y a entablar debates y discusiones y conversaciones, ¿no? Y de modo natural, cuando llegamos a Inglaterra en el 2010, empezamos con la infancia. Dentro de mi equipo están también mis hijos hoy aquí, que es Blanca y Gonzalo, que me han enseñado un montón de pues, su iconografía, ¿no? La cultura infantil, y la he metido siempre en Little Architect. Bueno, pues ya que he presentado a Juanjo, Gonzalo y Blanca, son parte también de Arquicreo, que es el proyecto, ya después de venir de Inglaterra, que he montado aquí en España. Bueno, primera pregunta.
¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe responderme a por qué Bob Esponja vive en una piña? Sí, aquí os reís todos, pero ¿alguien lo sabe? No. Bueno, pues Bob Esponja, el dato, me voy a ir para atrás. Si nos quedamos con lo que viene en ese episodio, no me acuerdo, el 13, Bob Esponja vive... Vive porque se cae una piña de un barco. Se cae una piña de un barco y en el patio de Calamardo, y él la ve primero bellísima y la ve como una oportunidad para hacer su casa. Con lo cual, el dato es que se cae una piña, pero el conocimiento profundo de qué ha llevado a un ser a habitar una piña es ver belleza donde otros no la vieron. Hoy se decía Guayarmina. Ver oportunidades donde otros ven problemas. Imaginaros Calamardo, cómo se sintió cuando le aplastaron su jardín. Saber rehusar un desecho y estar muy feliz con el presente y con lo que la vida nos ofrece. Bueno, pues este pasar del dato, de la ciencia, de lo que vosotros, de lo que nos dicen los libros de texto, a un verdadero conocimiento es el marco pedagógico que yo he empleado siempre desde que monté Little Architect en Inglaterra. El marco pedagógico es la ecosofía. La ecosofía, si desconocéis el término, fue nombrado por Arne Naes en Noruega, pero existe desde siempre. Desde siempre podemos irnos hasta los griegos, ¿no? La conciencia ecosófica, el intentar saber más allá de nuestro habitar y de cómo nos comportamos, existe, pues, San Francisco de Asís, por ejemplo, tiene una maravilla escrita a todas las criaturas de la tierra que os aconsejo leerlo porque es como una delicia. Y bueno, pues de todos estos yo me centro en Rachel Carson, en Fuller, en Asagua y en Naes para montar mi pedagogía. ¿Por qué? Porque lo que quiero es sobre todo enseñar a pensar al alumnado y es sobre todo un cambio de modelo. ¿Qué cambio de modelo? Pues el del homocéntrico, que ya sabemos, el hombre, el ser humano arriba de la pirámide, al, no sé si existe, pero yo le he llamado el equicéntrico, donde la equidad, donde todos seamos igual de relevantes. Tanto lo más diminuto, como decía Whitman, desde la brizna de hierba hasta la arquitectura, los niños, etcétera, etcétera. Todos con los mismos derechos, ¿no? La equidad. Bueno, pues, ay, perdón. Pues por eso con este marco pedagógico me voy, se lo cuento a una escuela de arquitectura y tengo la súper suerte porque llegar a que te abran las puertas de una escuela de arquitectura y montar un departamento de enseñar arquitectura en estos términos a la infancia es lo que me ha dado la EIA. La EIA es una escuela, lo googleáis. He puesto que googleéis porque no voy a hablar mucho de mi proyecto, ¿vale? Aunque tengo que ir mucho más rápido. Mucho más. El dato, por ejemplo, es que en el 2050 todos vamos a vivir, o el 75% vamos a vivir en ciudades. Eso es dramático. Eso si nos lo creemos, si nos quedamos con ese dato, como cuando yo lo leí en 2008, y lo escriben así, se quedan así, que vamos a vivir todo, el 75% de la población mundial va a vivir y me quedo así. Pero es que además en el 2015 hacen los Global Goals, las Naciones Unidas, que estoy trabajando sobre eso y hoy vamos a trabajar en el taller desde el 2015, pues hacen lo que yo llamo una carta a los Reyes Magos del 2030. ¿Por qué? Porque tiene que ser con vosotros los profesores de clase y con una pedagogía que sea ir a la raíz de los problemas, cómo luchemos, con cómo nos comportamos y lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues eso, educamos a pensar. No queda residuo, prácticamente no queda residuo, queda dibujo, quedan esos paseos, pero prácticamente yo no hago en mis clases artefactos. ¿Por qué? Porque queda lo intangible, ese debate continuo y ese el pensarnos cómo habitamos en nuestros pueblos, en la celebración del presente, etcétera, etcétera. Bueno, esto voy a ir muy rápido. Los pilares casi todos, ya los 5. La observación, la curiosidad, el pensamiento crítico, el pensamiento positivo. Ahí incido, ¿vale? El pensamiento creativo y el activismo, porque no se puede ser activista desde el pesimismo. No se puede seguir
que Greta Thunberg, vale, que no sé cómo se dice, Thunberg, ¿no? Greta. No podemos seguir con pesimismo poniéndole a nuestros niños el mundo sobre los hombros si no les damos una esperanza. Y en toda esa esperanza, lo que quiero también deciros es que por mucho que les digamos mirad, mirad, estamos ante un tsunami tecnológico. Estamos diciendo que tienen que aprender a vivir el espacio público de una manera, de otra. No lo miran, no lo miran. Y esto como profesores tenéis que atajarlo, o tenemos, ¿no? Porque yo ya me meto en los equipos. El profesorado en la aula y los arquitectos somos ya equipos, ¿no? Todos los que estamos aquí. Esto hay que atajarlo, porque esto se ha tragado a nuestros niños. Porque ya no es a los jóvenes, es que desde que tienen 9 y 10 años se les pone un móvil en la mano y dejan de mirar y dejan de estar presentes en el espacio físico. El espacio público se lo chupa la pantalla. Pase un indigente o pase quien sea. Voy Pablo, muy rápido. Me encanta esta referencia. Es un artista, Bob and Roberta Smith, y él dice que todas las escuelas deberían ser escuelas de arte. Totalmente de acuerdo, pero yo también le digo eco-school, ecología, ecosofía. ¿Bien? ¿Por qué? Y ya voy a terminar con esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el problema de ir al colegio solos, o de no ir, o de ir en coche, puede ser por un mal diseño urbano, puede ser causa de polución. Eso es lo que me dice la ecología, eso es lo que me dice el dato. Pero yo voy a analizar si es que esos padres no tienen tiempo. Si es que esas personas no tienen tiempo de ir a acompañar, no tienen o no saben buscar el tiempo para acompañar y disfrutar de su hijo 20, 25 minutos de paseo. 25 minutos que están pasando seguramente en WhatsApp, seguro. O pasamos, o sea, hablemos en plural, ¿no? Porque todos somos culpables de esta locura pandémica, ¿no? Esta pandemia. Y bueno, ya está, ya lo he hablado, es que la esperanza y el optimismo es básico. Les tenemos que decir que ellos, que el legado que le estáis enseñando, los contextos que le habéis enseñado anteriores, Roma, Grecia, ellos tienen algo que decir en el futuro. O sea, todo lo que la historia de la humanidad le está dejando, ellos son parte de lo que vayamos a dejar en el futuro. Y estos son caras de alegría tanto de primaria como de secundaria, usando el mismo marco curricular, ¿no? Era arquitectura griega, y yo le enseñé a verse a ellos en esa arquitectura griega y a verse en el futuro, en arquitectura griega o en su imagen de arquitectura griega. ¿Qué más? Bueno, ya está, con esto termino. Entonces, lo que digo, las ciudades sosteribles. Las ciudades sostenibles solo pueden ser si se basan en lo que decía al principio, en ese equicéntrico, ¿no? En ese concepto de la equidad. Y entonces, como docente, y termino con esto que os lo planteéis, cuando en infantil nos ponen que hay plaza de 0 a 3 años, ¿hay aquí alguien de infantil? ¿En vuestros coles hay algún cartel que pone plaza de 0 a 3 años? ¿No? En la guardería, ¿no? En la guardería. ¿Hay plaza de 0 a 3? Pues lo que yo os pido con ese pensar ecosófico es si el 0 es un derecho o es una ofensa. El 0 es una ofensa, porque el ser humano tiene derecho a estar en los brazos y no en la educación. Ay, es que me emociono un poco. Porque el ser humano tiene derecho a estar en los brazos antes que en la institución educativa, de 0 a 1. Entonces, que luchemos por ir más profundo, por ir más allá de lo que nos dicen las imágenes o los eslogans, y que nos replanteemos las cosas. Ya está. Hola, buenas tardes. Voy a empezar esta sesión de Playgrounds 300 intentando ajustarme al formato de 15 diapositivas en 5 minutos y seguramente van a ser menos porque me cuesta mucho hablar en público. De todas formas, bueno, os voy a contar por qué estoy aquí, porque yo soy arquitecta, doctora, y
he hecho un doctorado y al terminar el doctorado me encontré que existía este grupo y me pareció un sitio estupendo para hablar de arquitectura. Oh, ¿qué está pasando? ¿Se está pasando sola? Bueno, en mi archivo. Bueno, pues no sé. De todas formas, yo voy a hablar y ya haréis casando las fotos con lo que estoy diciendo. Espero. Bueno, entonces voy a seguir. Ludantia para mí es un lugar donde gentes y agentes nos juntamos para conseguir una buena arquitectura, una buena educación y una buena infancia. Es un lugar grande y divertido. Entonces, estas 3 palabras también sirven para definir quién somos, porque todos tenemos un entorno, una infancia y una educación. No pasa. Ya está pasando. Bueno, mi infancia fue como de arraigo y desarraigo. Con 5 años se mudó mi familia a vivir a Inglaterra y allí, a ver, ¿dónde estoy? Bueno, sí, y después de 8 años volvimos a Madrid a vivir al barrio de 4 Caminos. En Inglaterra vivíamos en los suburbios. Uy, va muy rápido. Y la diapositiva anterior, pues veis un poco. El barrio, bueno, no es exactamente mi barrio, pero sí era mi entorno. Teníamos mi sitio favorito era estar en la calle con mis amigos, con mi bicicleta y jugando. Esa sí que era mi bicicleta. Mi padre pues ha sido una influencia bastante grande para mí porque es arquitecto o fue arquitecto y también profesor de arquitectura, entonces ya me marcó. Después también él tenía un legado que era su madre y su padre, que habían estado represaliados por haber sido republicanos, y esto es cuando vivían en Valencia y mandaron a sus hijos al colegio Cosío, que era parte de la institución libre de enseñanza. Como todas las arquitectas sabemos lo difícil que es compaginar como todas las mujeres que trabajamos, la profesión con la maternidad, y por eso pues cuando llegó un momento que nos fuimos de Madrid, del centro de Madrid, buscamos una casa para poder reproducir un poco la infancia que había tenido yo con mis hijos, y nos fuimos a la Sierra de Madrid y ahí vivimos. Y desde ya nos pasó que tuve que dejar la arquitectura y empecé a hacer los estudios de doctorado en la Universidad Autónoma, en el departamento de... ¿Hola? ¿Se me oye? En el departamento de Geografía. Y allí pues empezamos a ver la geografía, que siempre me había interesado el paisaje y el territorio, desde una óptica también bastante ligada a la institución libre de enseñanza, a ser muchos de los profesores de este departamento ligados a ella. Uno de los catedráticos más importantes que tenían era Manuel de Terrán. Y bueno, allí pues empecé mis estudios de doctorado y hicimos valoraciones de paisaje, y la herramienta que utilizamos era el dibujo, porque vimos que la voz de los niños era una forma de hacerles hablar. Yo para nada me había planteado esto, pero fue surgiendo. Y también pues, es una herramienta que se ha usado desde hace mucho. Lo bueno de estar haciendo un doctorado es que, aunque es una cosa muy introspectiva, también te permite ir a muchos encuentros. Uno de los primeros encuentros a los que fui fue uno que se llamaba Paisaje y Territorio, o Paisaje y Educación, perdona, y allí estaban ya los de Proyecto Terra
y fue en el 2009. O sea que vi que había interés. Terminé la tesis, intenté centrarme más en el paisaje urbano y por eso volví a la Escuela de Arquitectura, pero esta vez la de Alcalá, y me dirigió la tesis un profesor que había tenido en la Escuela de Madrid, que era un reconocido paisajista, que fue Daniel Zarza. Uno de los talleres a los que asistí, porque como tenía esta tendencia hacia lo anglosajón, fue el año posterior, después, creo que en el 2011, en la Universidad de Educación de Cambridge, que hicieron un homenaje a un urbanista anarquista que se llama Colin Moore. Y en este homenaje pues, empecé a entrar a ver otra visión de cómo hacer que la ciudad sea parte de la infancia. Y uno de las personas que trabajaba con Colin Moore desde siempre era una profesora de plástica, o es una profesora de plástica, se llama Aileen Adams, que ahora dirige una organización que se llama Campaign for Drawing, y hacían talleres también. Esta vez asistí a un taller cómo hacer postales en el National Gallery, que es como el Museo El Prado de Londres, y nos explicaron cómo hacer talleres, postales del paisaje usando una metodología de impresión que también se había usado en España con el método Freinet, y la empecé a usar para mis casos de estudio, para la tesis, y bueno, ya empecé a hacer muchos casos de estudios en la zona suburbana de Madrid, y tenía la suerte de los colegios que me permitían entrevistar a los chicos utilizando la metodología visual, y a cambio pues hacíamos una exposición, y ya el último proyecto fue el de las postales, que hasta nos metimos en la plaza del pueblo para poder venderlas, que a los chicos les hizo mucha ilusión. Bueno, yo ahora estoy un poco intentando seguir con este proyecto, pero todavía no lo tengo plasmado, aunque me gustaría mucho compartir esta experiencia de cómo hacer postales. Y he cogido un nombre japonés, porque gami es papel en japonés, origami. Entonces etegami es un arte japonés también de hacer postales, y tienen la función buena de poder ser una cosa espontánea y hecha con mucho cariño, como una cosa de afecto que se puede entroncar mucho con lo que es el paisaje y la infancia. Bueno. Bueno, y el último. Bueno, yo no sé qué va a pasar con la presentación. Bueno, nada. Voy a darle aquí a ver qué pasa. Y yo soy Fermín Blanco, también me conocen como Mr. Lupo, y soy el representante un poco de un colectivo que es Sistema Lupo, que empezó siendo también un proyecto personal muy vinculado a la transmisión de conocimiento. También estaba yo con mi tesis doctoral en aquel momento y me estaba viendo los cajones que existen en todos los departamentos, si entras en un colegio son departamentos, si entras en una universidad también, si entras en un ayuntamiento son concejalías, pero el caso es que, bueno, va a funcionar, vale. La buena noticia es que va a durar 5 minutos. Trabajamos con bloques, ese fue nuestro inicio y así es como nos conoce mucha gente, trabajando con bloques, programas de todo tipo, desde arquitectura contemporánea hasta arquitectura histórica. Ahí estamos trabajando, bloques de gran tamaño que permiten lo manipulativo, lo cooperativo. Es un trabajo donde fue evolucionando, luego permitimos la generación de esos bloques por los participantes. ¿Qué ocurre si esos bloques, en lugar de darse los hechos,
se los pueden fabricar y además se los pueden fabricar utilizando técnicas concretas, como por ejemplo aquí la bioconstrucción. Todo esto pues, es un sistema de juegos que ya tenemos muy estandarizado y que enviamos a los centros educativos, a los colegios, y que yo considero finalizada la parte de investigación en este ámbito. Y ya estamos muy centrados en la creación de comunidades de conocimiento y programas a largo plazo. Estos son concursos a los que nos presentamos ya con los niños, en este caso en Coruña, donde estamos. En este caso surgió la posibilidad de presentarnos a un concurso sobre el frente urbano. Y fruto de todos estos trabajos, fundamentalmente con los centros, con los museos y centros de arte, pues llegó esta relación con los profesores, ¿no? Todos nos decían, oye, estáis utilizando unas didácticas, estáis utilizando unas metodologías que esto interesa realmente a los profesores. ¿Por qué no entráis en el mundo universitario? Claro, nosotros trabajamos desde la libertad de no tener que cumplir programas. Todo esto que estáis viendo son ejemplos de lo que estamos trabajando ahora en los centros educativos. Estos son muebles diseñados por los niños que al final terminan siendo reales a través de la colaboración con FPS y con obradoiros de emprego, pues como aquí llamamos a las escuelas taller, ¿no? Pero lo mismo que hacemos un mueble, transformamos un aula o, por supuesto, transformamos un patio. Y esto es lo que nos ocupa ahora mismo, ¿no? Esto es un ejemplo de un aula infantil que acabamos de hacer aquí en un colegio público al lado de Santiago, en Santa Cruz de Ribadulla, donde hemos podido hacer, por ejemplo, un foso, ¿no? Un foso que es además un homenaje a los de Herberger de entonces de Montessori y donde cada elemento es una siloteca, porque cada bloque de estos, que es manipulativo, está hecho por un tipo de madera diferente, con lo cual introducimos lo que vimos ayer en el taller, es decir, esto es una posibilidad en la que solo teníamos la posibilidad de atacar la fachada, pintarla. Y entonces esta es la sombra arrojada por el propio edificio en el solsticio de verano, en San Juan. Entonces ellos ven a lo largo del curso cómo la sombra se va aproximando al dibujo de su fachada. Es decir, a medida que se acercan las vacaciones, ¿no? Se va haciendo cada vez más palpable. Y aquí estábamos este mismo verano trabajando en Costa da Morte, todo el equipo. Ahí está Leti, ahí está Ignacio, ahí está Alba, por ahí andará Víctor. Bueno, ahora ya somos un equipo muy potente. Yo tengo la suerte de que el Sistema Lupo me ha permitido conocer a gente fantástica y todos aquellos que están interesados en esto ya se me acercan. Entonces, para mí, esto es una potencia muy gorda, el equipo con el que contamos detrás. Esto fue una transformación, picamos 1.500 metros cuadrados de asfalto y conseguimos tierra de las cunetas, de la limpieza de cunetas del ayuntamiento, y se dio la casualidad que en esa aldea son los fabricantes para todo el noroeste de los containers de fibra. Entonces nos los dieron, transformamos esos containers que salieron gratis en elementos de juego, plantamos y todo esto se hizo en verano para que cuando llegase el arranque del curso estuviese todo preparado. Si nos salimos del aula y del patio, entramos en la ciudad. Este es un proyecto que estamos desarrollando ahora en Coruña, las murallas del siglo XVI, un parque también hecho con la comunidad de la nanoarquitectura. Y para terminar, pues nuestra última gran satisfacción, que es el concurso que acabamos de ganar en Vancouver. Vancouver lanza a la comunidad internacional una propuesta para cómo utilizar más el espacio público y sobre todo cuando llueve. Y claro, como habéis podido comprobar, ahí no tenemos competencia. Estamos muy entrenados. Y nada, nos presentamos a 3 secciones, ganamos la del público con los niños y la profesional, ¿no? Con nosotros, con un caballete que estáis viendo ahí y que en el fondo es una idea muy básica, utilizando tintes naturales. Es un caballete que se carga de tintes naturales y cuando llueve se filtra por las celdas de los paneles de policarbonato, que además procede de una idea de una artista coruñesa que es Tatiana Medal, que es una obra que estaba expuesta en la Seoane, en la Fundación Luis Seoane, y este es nuestro gran ejército. El equipo de ataque es un equipo muy potente, pero nuestra comunidad es todavía más potente. Ahí hay filósofos, ahí hay gerentes de empresas de suministradoras de madera, ahí hay periodistas, ahí hay informáticos, ahí hay una comunidad de conocimiento que llevamos nutriendo desde hace 7 años y que es la que nos permite acometer pues todas estas aventuras en las que nos metemos. Muchas gracias. Y como terminamos con una comunidad, pues de una comunidad a otra, ¿no? Al final, trabajar en arquitectura, habéis visto durante estas 2 sesiones, es trabajar en comunidad, trabajar entre arquitectura e infancia, entre arquitectura y educación, entre arquitectura y administraciones, entre administración local y administración regional, entre administración regional y nacional.
bueno, todo se mezcla, la universidad que también tiene que decir. Bueno, al final se trata de generar comunidades y esto, Ludantia, pues no deja de ser una comunidad. Pretendemos seguir nutriéndola y alimentándola porque sabemos que lo principal de una comunidad es que demande y que seamos capaces como grupo de resolver las demandas que recibimos de esa comunidad. También una comunidad tiene que ser pues amorosa, ¿no? Tiene que ser, tenemos que hacernos a todo el mundo sentir bien y sentir en casa, ¿no? Entonces, a mí me gusta cuando alguien llega aquí y dice, pues mira, yo fui a un encuentro no sé qué y me sentí tan acogido que he decidido venir hoy a esto o ir a otra, bueno, porque de eso se trata, ¿vale? Entonces, vamos a dar por concluida hoy aquí las sesiones de ponencias. Y ahora vamos a parar a comer, tenemos hora y media y por la tarde iniciaremos la última sesión, que va a ser una sesión práctica, con 2 sesiones igual que ayer de talleres. Todos tenéis más o menos claro la localización de cada uno de los talleres. Haremos una ronda y cuando terminen los talleres pues haremos una despedida conjunta, tomamos el testigo de lo que nos proponía Ajo y vamos a hacernos esa foto con esos globos al final y vamos a ir pasando un poco por todos los puntos de los talleres para que los talleristas nos expliquen un poco, porque como no habéis podido ir a todos por la simultaneidad del programa, pues bueno, por lo menos que todos tengamos una visual, ¿no? de lo que se ha estado trabajando estos 2 días. Venga, muchas gracias y vamos a zampar.